Hola, muy buenas tardes, amadas amigas, hermanas. Aquí estamos de nuevo un miércoles más para tener un encuentro contigo en este tu programa Eres Importante para Dios. Hoy recordarte que estamos cada 15 días, estamos trayéndote una palabra a través de invitadas que nos acompañan. Y hoy nos encontramos en compañía de una persona muy importante para nosotros, ¿verdad? Queremos presentar a nuestra amada pastora y profeta Amarilis Molina. Buenas tardes. Buenas tardes a todas esas mujeres que son una joya para el Señor. Y bueno, aquí estoy para exponerle experiencia y algo importante que tenéis que saber el día de hoy. Así que gracias por recibirnos. Y gracias a ustedes por estar ahí acompañándonos en esta tarde, esta noche. Recuerden que el horario que pasamos este programa es todos los miércoles, cada 15 días a las 21 horas. Y hoy pues tenemos un tema muy interesante, pastora, ¿verdad? Que nos va a compartir, que es acerca del llamado y el propósito, ¿verdad?, que Dios tiene para cada mujer en el año en este año y este siglo, porque realmente el Señor todo el tiempo ha tenido en cuenta a la mujer. Por lo tanto, pastora, háblanos un poco, ¿verdad?, acerca de qué podemos nosotros entender por el llamado o la asignación. Amén, así es. Bueno, en este tiempo que estamos viviendo es muy importante reconocer, primeramente, Ramona, la identidad que tenemos como mujer. ¿Quiénes somos? Para entonces entender nuestro llamado, nuestra asignación y propósito. ¿Por qué? Porque el llamado va unido del propósito y la asignación que Dios nos ha dado. Así que bueno, hay algunas preguntas que algunas mujeres ya han hecho y que hoy queremos pues intentar responder algunas de ellas que tienen que ver con este tema. Así es, y una de las preguntas principalmente pues esa, que nos explica un poquito cómo podemos nosotras hoy, la mujer de hoy, entender el llamado que Dios nos ha hecho. Ok, bueno, primeramente debemos entender que somos hijas de Dios, que Él nos llamó y desde el momento que nos llamó, dice la palabra que nos selló con el Espíritu Santo. Y una vez que somos selladas con el Espíritu Santo, somos pertenencia de Él, con lo cual ya tenemos un propósito que cumplir en esta tierra. Mira lo que dice la palabra en el Salmo 138, verso 8. Jehová cumplirá su propósito en mí, porque su misericordia son para siempre y no desampara la obra de sus manos. ¿Qué quiere decir esto? Que esté dentro de lo que es el reino, estando dentro de lo que es el reino, ya tu vida conlleva a ser una vida de propósito, una vida en donde Dios te ha colocado en un lugar no solamente para estar o para existir, sino que tiene que cumplir una función. Ahora bien, ¿qué es el llamado? El llamado es primeramente una invitación, como cuando alguien te llama y te invita, y una vez que te invita, como cuando hay un banquete, ¿verdad? Te invitan y una vez que te invitan, tú eres el convidado especial para festejar algo o para hacer algo. Igualmente el Señor cuando nos llamó, Él nos asignó funciones, dones, talentos, para que nosotros funcionemos en su reino. O sea, nos dio dotes, talentos, dones, para que en ese llamado podamos cumplir una asignación. Por eso decíamos que la asignación va unido al llamado. Y nadie puede decir, yo no sé cuál es mi propósito en la vida. Para algo Dios te ha llamado, para algo Dios te ha empoderado con un don, con un talento. Nadie que venga al camino del Señor se puede sentir vacío, se puede sentir sin sentido, sin propósito, porque la palabra dice que el salmista dice que Jehová cumplirá su propósito en él y en ella conforme su voluntad y conforme sus misericordias. Cuando hablamos acerca de la asignación, ¿qué es la asignación? La asignación es algo que te es otorgado para que tú lo realices. Ya Dios nos otorgó un reino, ya Dios nos dio el poder, nos dio la autoridad, para que con eso, esas herramientas, podamos ejercer en el lugar donde Él nos ha colocado una función. Ahora, tú puedes decir, ¿y cuál es mi asignación? ¿Cómo la descubro? Si ya tú tienes una identidad y sabes que Dios te llamó, el Espíritu Santo te va a revelar, sirviendo en el lugar donde Dios te ha puesto,
¿Cuál es tu lugar en el cuerpo de Cristo? Identificando esto, entonces entiendo que mi asignación en esta tierra no es solamente hacer tal vez una sola cosa, venir a escuchar la palabra de Dios o participar de una actividad, sino que tú tienes una función vital en ese lugar para que tú cumplas aquello que Dios te llamó a hacer. Por ejemplo, cuando hablamos en la palabra acerca de los discípulos que el Señor eligió a sus 12, cuando les elige que comienza a caminar por toda la región en donde él estaba, dice la palabra que él comenzó a llamar a algunos de ellos, a Mateo, a Pedro, a algunos de ellos, y dice que ellos tenían funciones que hacían, y una vez que el Señor les llamó, les invitó, ellos dejaron todo y les siguieron. Ahora, con esto no te quiero decir que todo el mundo está asignado a dejar sus quehaceres, sus trabajos seculares para seguir al Señor. Obviamente la palabra dice que el que me sigue y no deja padre, madre, posesiones, no es digno de mí, pero no me refiero a esto. Me refiero al llamamiento, que cuando Dios te llama, cuando Dios te da esa asignación, tú tienes que activar tu fe para creer que Dios te ha mandado a hacer, y eso es lo que llamamos asignación. O sea que nadie puede quedarse sin una función en el cuerpo diciendo, yo no sé para qué Dios me ha llamado. Yo he escuchado, Ramona, de muchas personas diciendo, yo tengo 1 año, 2 años, 10 años en el Evangelio y no entiendo cuál es mi llamado. Realmente es una pregunta que ya tiene la respuesta, y la palabra lo dice. Desde el momento que el Señor te invita a ser salvo, desde ese momento ya tu vida se conlleva a llevar una vida de propósito, una vida de destino profética, una vida de destino, una vida que te da planes, una vida que te da futuro, una vida que te da gozo. Y esto nos lleva a poder servirle, porque ¿para qué sirve el llamamiento? ¿Y para qué sirve la asignación? Sirve para que tú cumplas el propósito para el cual Dios te creó. Amén. Entonces no sé si hay alguna otra pregunta, sí, en relación a eso. Basándonos en lo que acaba de decir, entonces podemos entender que para recibir esta asignación y más bien el propósito, yo tengo que tener mucha fe. Así es. Tengo que desarrollar la fe, ¿verdad? Así es. Para que ese propósito pueda llevarlo a cabo. Entonces, a mujeres, tomen nota. Activando la fe en todo tiempo para poder llegar a ese propósito. Y hay otra pregunta que me gustaría mucho que me respondiera, y es que cuando nosotros entendemos que los dones, los talentos, Dios nos los da, ¿verdad? Así es. Dios pone, a lo mejor aprendemos a tocar la guitarra, a tocar el piano, otras tenemos el don o la gracia de poder bordar, algo que podemos hacer. Si nosotros, cuando tenemos eso en nosotros, realmente, ¿cómo puedo yo llegar a decir, Señor, esto que tú me has dado, pero es que siento como que no se me da, como que me da? ¿Qué podemos hacer en ese caso? Ok, cuando entiendes que tienes un don, porque hay una diferencia entre lo que es don y talento. El talento es con lo que tú naces y tienes una habilidad naturalmente que se te da. Hay gente, por ejemplo, que tienen habilidades de tocar un instrumento, de cantar, de hacer algo, y tal vez no ha ido a una escuela, no ha ido a una capacitación, pero lo tiene porque es un don nato y dice, wow, se le da bien. Pues eso Dios lo convierte para que añadido del don, ¿qué es el don? Es un regalo, es lo que te habilita a trabajar dentro de la obra del Señor. Y a diferencia del talento, hay gente que puede servir con talento ahí fuera, pero los dones no. Los dones se dan para que tú trabajes dentro del cuerpo de Cristo. Ahora, ¿cómo lo llevo a cabo? Primeramente tienes que vencer la timidez. Tienes que vencer la timidez y tienes que decir, Señor, yo pongo esto en tus manos, y servir en el lugar donde tú te encuentres. Tal vez las que nos están escuchando no están sirviendo tal vez aquí en Casa de Dios como tal, como iglesia, pero sí nos están viendo que de otros lugares que están sirviendo en sus respectivas congregaciones, iglesias, y que tal vez tienen timidez de ofrecer su don. No, acércate a un líder, acércate a tu pastora, a tu autoridad, y dile, mira, yo quiero ponerme al servicio de esto que Dios me ha dado para yo servir a su obra, porque también
también sirve. No tienes que esperar tal vez una impartición en ese momento muy importante del Espíritu Santo, donde cita en 1 Corintios 12 todos los dones espirituales, los ministerios, sino que también con tu talento, con lo poco, lo mucho, tú puedas servir al Señor y ponerlo al servicio de su obra. Entonces, cuando tú entiendes que eso es una asignación que Dios te ha dado y con lo que tú tienes sirve, da igual en donde Dios te ponga, tú te vas a sentir útil y eso es lo que te lleva a tu propósito. Amén. Pastora, me viene así una curiosidad y es que realmente no merecemos nosotros ese propósito que Dios ha puesto en nosotros. O hay algo especial que Dios pone en nosotros específico para que nosotros podamos cumplir ese propósito. Amén. Bueno, evidentemente entendemos que todo lo que Dios da es bueno, es agradable y es perfecto. Amén. O sea que nos tenemos que sentir en ese sentido satisfechos de que con Dios siempre se gana, nunca se pierde. Amén. Y Dios nos da sentido a todo lo que hagamos, a todo lo que podamos hacer. Por eso no podemos menospreciar o escatimar lo poco o lo mucho que podamos hacer. Todo es importante para el Señor. Amén. Y como dice Filipenses 4:13, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No solamente me fortalece en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, sino que todo aquello que nosotros llevamos a su presencia, lo ponemos en sus manos, Él nos va a fortalecer, Él nos va a ayudar. Y sobre todo, yo creo, pastora, que la gracia. Así es. Porque a veces decimos, es que no tengo gracia para hacer esto o aquello, ¿verdad? Y nos vemos como un poquito así, como inútiles, pero no somos inútiles. Así es. Porque dice la palabra del Señor, pastora, que el Señor dice que a lo más vil, a lo menospreciado, a lo que no sirve, le ha dado valor. Lo ha escogido, dice, como vaso de honra, ¿no? Eso es importante, ¿no? Muy importante saber que hay distintos utensilios en la casa del Señor. Unos son para bendición, otros para no bendición, pero en el caso tuyo y mío siempre será para bendición, porque Él dice la palabra que Él ha puesto tesoro, ¿verdad? En un vaso de barro, o un vaso tal vez que tú puedes decirte, pero yo, ¿qué puedo dar? Si no he ido tal vez a una escuela ministerial o a un lugar donde pueda capacitarnos. Lo bueno de Dios es eso, Amén. Que el hombre no puede calificar o cualificar por lo que tengamos y tenemos o portamos. Y Dios no. Dios dice que somos vasos de honra en sus manos, porque la excelencia de ese vaso no somos en sí nosotros, sino la gracia. Amén. Es el tesoro que llevamos dentro. O sea, lo que valoramos no es ni siquiera este vaso, sino el tesoro que llevamos dentro. Y yo siempre he dicho, Ramona, que cuando servimos al Señor ni siquiera somos dignos, por así decir, de decir, Señor, tú me usas. No, lo importante no es el vaso, sino lo que llevamos dentro. O sea que cuando esa excelencia de su conocimiento, de su gracia está en nosotros, ya somos personas de propósito. Amén. Porque tú no vas a utilizar, por ejemplo, un recipiente como por ejemplo un vaso para ponerlo en una reliquia, un lugar de reliquia o una exposición en donde la gente lo ve y ya está. No, cuando el Señor nos toma, Él toma ese vaso y lo usa, le echa agua para dar de beber a otro, lo usa para distintas funciones en el cuerpo. Amén. Y así tenemos que sentirnos. ¿Cómo yo me puedo sentir que soy y tengo una vida de propósito? Lo primero que tenemos que entender es que no somos nosotros, es Dios. Amén. Lo segundo es que su gracia ha sido derramada y lo valioso en nosotros, aunque consideremos que somos importantes, lo que nos hace mujeres importantes y mucho más importante es lo que llevamos dentro. Amén. Que es al Señor, es la gracia que Él ha puesto en nosotros. Y cuando nosotros consideramos eso, decimos como Pablo dijo, si de algo tengo que gloriarme, me glorío en Cristo. En Cristo Jesús, amén. Amén. Gloria a Dios. Y sabes, pastora, también que para nosotros poder llegar a ser esos vasos de honra, si nos damos cuenta, cuando tomamos un vaso, si te ofrezco un vaso de agua, ajá, y ese vaso tú lo ves que está manchado, está sucio, ¿verdad? Tú no te tomarías esa agua. Exacto. Entonces, miremos nuestra vida como un vaso, el cual debe estar siempre limpio. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque realmente lo que Dios deposita en ese vaso es para que lo mantenga y para que ese vaso esté siempre limpio. Amén. Entonces, como vasija de Dios que somos,
debemos de mantener también nuestra vida en santidad. Amén. Debemos de mantener nuestra vida limpia, ¿no? Pura, Amén. Santificada delante del Señor. Así es. Y algo muy importante, el salmista cuando habla aquí, Jehová cumplirá su propósito en mí, porque sus misericordias son para siempre. Aquí hay un punto muy importante. Como la misericordia del Señor se renueva cada mañana, somos imperfectos, podemos cometer errores, pero cuando somos conscientes de que como hijos de Dios venimos a su presencia cada día a limpiarnos, aunque fallemos, nos levantamos y sabemos que sus misericordias son nuevas cada día. Amén. Ese vaso siempre va a estar preparado para poder servir al Señor. Amén. Para no detener tu cauce, tu destino profético, por nada que pueda pasar en tu vida o en tu circunstancia, detenga que el propósito se cumpla en ti. Diga como dijo este salmista, Jehová cumplirá su propósito en mí, conforme su misericordia. Venga lo que venga, pase lo que pase, no vas a morir, no vas a ir a la tumba sin antes ver que esa semilla que Dios colocó en tu vida va a germinar, va a echar flores, brotes, frutos para que sean de bendición a su reino. Amén. Gloria a Dios. Es importante eso, ¿verdad? Que nosotros poder entender esto, mujeres, porque Amén. Dios tiene planes y bueno, dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Por lo tanto, en esta tarde queremos transmitirte que realmente busques en el Señor el cumplimiento de tu propósito. Hay una historia que me encanta, que es la historia de José. Este joven que fue, tú pasó todo un proceso, porque también entiendo, pastora, pensando en este joven, en Josué, que para llegar al propósito no se llega de ahora, de la noche a la mañana. De la noche a la mañana tampoco, ¿no? No. Explíquenos un poquito camino, ahí. Es un camino en realidad de fe, porque desde el momento que él recibió la promesa, que le fue revelado el sueño, que él lo compartió con sus hermanos, desde ese momento se levantó el enemigo, ¿no? Y él entró a ese proceso en donde él sabía que Dios le había asignado un destino profético, un propósito, pero lo que él tal vez no se imaginaba que iba a conllevar que ese propósito se cumpliera en él, y es muy importante el punto que ha dado, los procesos que pasamos para que el propósito de Dios se siga cumpliendo en nosotros, porque el propósito no es uno. ¿Qué es propósito? La palabra propósito es determinar hacer algo con firmeza. Amén. O sea, él tomó el sueño, tomó la palabra, la creyó, pasó por el proceso, pudo desistir, sí, pero él continuó. Aun cuando tuvo traiciones de sus propios hermanos, aun cuando le fueron echados a una cisterna, aun cuando estuvo en casa de Potifar y tuvo que huir porque la mujer quería hacer de lo que quería, y tantas cosas más para él llegar al propósito final de ser, por así decir, el vicepresidente o el segundo, ¿verdad?, de la nación en realidad, después del rey. Entonces, en ese sentido, Ramón, es muy importante que para que cumplamos el propósito entendamos cuál es nuestra asignación, para que cuando venga el diablo no trunque, no aborte el propósito, porque el propósito se puede abortar cuando tú desistes, cuando tú retrocedes, cuando tú no luchas para que esto se cumpla en tu vida. Amén. Y el propósito puede ser muchas cosas, no solamente tu ministerio, el propósito de tu familia, de tu finanza, de tu vida secular también, porque Dios nos coloca en una tierra no solamente para servirle a su obra, sino también para que fuera seamos de influencia como lo fue José. Amén. Y mucha influencia que obtuvo, porque el Señor le dio, como decíamos antes, ¿verdad?, que el Señor depositó en él una gracia y un favor que lo puso en el lugar donde lo llevó, que fue a estar en la casa del rey, pero ya no como un sirviente, sino lo puso como el segundo, porque le dio autoridad, le dio dominio, le dio el poder para que él dominara y gobernara allí también, ¿verdad? Sí, para ayudar a administrar las riquezas. Sí, y en un momento se entiende que cuando tú estás claro en tu identidad y tu asignación, tú aguantas el proceso hasta el final. Amén. Hasta no haber cumplido el propósito, no desistas, no tires la toalla, no retrocedas, no digas, Señor, ya te olvidaste de mí. No. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todo lo que Él ha comenzado, Él también lo va a terminar. Jehová
lo que comienza, lo termina. Y hay una parte en la Biblia que dice que como que así, Señor, como tú comenzaste la buena obra en mí, la va a terminar. Amén. Y allí lo podemos ver en la vida misma de Jesús. Amén. Cuando estuvo en la cruz, Amén. Él pasó todo su proceso Así es. para llegar al cumplimiento del propósito para el cual Él había venido, que era a traer salvación, traer vida a muchas vidas que estaban perdidas. Y allí en la cruz Él dijo, consumado es. Así es. Amén. Hermoso, Terminó ¿verdad? el propósito. Que tenemos ahí a nuestro Señor Jesucristo, que Él nos entregó su amor, nos entregó su vida, dice que dio su vida por nosotros. Y allí, en aquella cruz, Amén. se cumplió su Amén. propósito. Y Amén. por eso hoy estamos aquí, la pastora Amén. y yo, y muchos de los que nos están viendo, muchas mujeres y muchas personas que nos ven y que escuchan la palabra de Dios y que están en una iglesia, les animamos a que no pierdan el propósito de su vida, sino que sigan firmes hacia adelante, poniendo en práctica la fe, ese llamado que Dios nos ha entregado, que nos ha dado, esa asignación, ¿verdad? Así es. Que no perdamos eso por nada de lo que pueda venir a tu vida. Así Por eso es. en esta tarde le damos muchísimas gracias al Señor, de verdad, un tiempo precioso de poder Amén. compartir. Me encanta, la semana pasada fue precioso con Ana también, porque ella compartía también acerca de una mujer tremenda, ella decía, es que es imposible llegar al top de la mujer de Proverbios. Así es. 31, porque Mujer decía, virtuosa. porque es perfecta, ¿no? Pero allí, escuchen el programa también, ¿verdad? Que Una estuvo bendición. muy bueno. Y hoy le damos gracias al Señor también porque estamos contigo, pastora, y es un privilegio Amén. poder compartir esto, porque a eso me llena, me enseña a mí también a que yo también tengo que seguir luchando por llegar a Así ese es. propósito. Así, no Así. desista, Amén. porque la buena obra que el Señor comenzó también la va a terminar. Pese a lo que venga, pese a lo que se pueda levantar, como decía antes Ramona, el propósito que es determinar, hacer con firmeza lo que se te ha encomendado. Amén. Entonces, por eso es muy importante la fe, la determinación de hacerlo y la determinación de seguir a pesar de. ¿Cómo? Con firmeza. Como bien decía al finalizar, Jesús mantuvo firme su propósito, que fue venir aquí a este mundo a morir en la cruz del Calvario, y Él terminó el propósito. Los propósitos, muchos son temporales, otros son hasta la eternidad. Pero mientras estemos aquí, nuestro propósito es servir a Dios y dejarnos ser usadas por Él. Que Dios le bendiga grandemente. Amén. Y oro al Señor para que su propósito se cumpla en tu vida. Amén. Así que, amadas, ya estamos terminando, así que quiero pedirte que le dé like a este programa, que lo comparta, porque queremos que muchas mujeres sean bendecidas y que también ellas puedan entender cuál es su llamado y cuál es su propósito que Dios le ha entregado en esta tierra. Amén. Así que allí donde tú estás, en cada iglesia donde te encuentres, allí ejerce ese llamado, ejerce ese propósito para que pueda ser feliz, porque yo creo que lo que más nos llena es poder servir al Señor Así en todas es. las áreas donde estemos. Así es. Así que, pastora, muchísimas gracias por estar con Gracias a nosotros ti por en esta invitarme. tarde. Quiero pedirte que haga una oración final, Amén. ya bendiciendo a todas esas mujeres que nos ven, que sean bendecidas por ti. Amén. Bueno, oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por cada mujer que en este momento está recibiendo este mensaje. Sé que tú le estás llevando a otro nivel de fe y que ellas que crean en sí mismas, que crean en lo que tú has aportado en ellas, que crean en su identidad, en su asignación, en el llamado, y que crean que tú sigues siendo fiel y que tú, la buena obra que has comenzado en ellas, también la terminará porque tú eres fiel. Y como decía el salmista, Jehová cumplirá su propósito en mí conforme a sus misericordias. Así que Él no desampara la obra de sus manos, y hoy bendigo tu vida declarando que el Señor
es fiel y que Él cumplirá sus diseños, su destino profético, aquello por lo cual Él te ha llamado para servirle, para honrarle, así también se cumplirá. Oramos por esas mujeres que están pasando procesos en donde en algún momento de pronto han querido abortar el propósito, pero yo te pido que le dé fe, que le dé firmeza y determinación para que ellas lleven a cabo esta misión y no desistan. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Amén. Muchísimas gracias, pastora. Te bendecimos. Le damos Amén. gracias, Señor, por tu vida y que el Señor siga usándote porque de verdad que eres tremenda con la palabra. Amadas, Gloria le a damos Dios. muchísimas gracias al Señor por estar aquí y queremos bendecirlas a ustedes, dándole las gracias también al Señor por vosotras y que el Señor nos permita vernos la próxima, dentro de 15 días. Así Nos es. volveremos a ver con una de las hermanas que estará también aquí con nosotros, con Sara, con la pastora Marianela. Un abrazo, mis bendiciones. Bendiciones. Les amamos.